Bendito es nuestro Dios. Abramos nuevamente su palabra en el libro de Salmos, capítulo 96. Libro de los Salmos, capítulo 96. Y leemos nuevamente el versículo número 7. En nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Hasta allí el versículo número 7. En estas semanas anteriores estuvimos mirando la primera parte de este mandamiento del Señor a la familia, que es darle la gloria. Hoy vamos a iniciar la segunda parte, que es dad a Jehová el poder. Cuando dice dad a Jehová el poder, no hace ninguna referencia a que nosotros le demos poder a Dios, porque de Él es el poder. De Él es el poder. En el libro de Salmos, aquí mismo, en el capítulo 62, el versículo número 11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Entonces, cuando dice dad a Jehová el poder, no es que Él necesite recibir poder de nosotros, es que reconozcamos que el poder le pertenece a Él. Y que se lo digamos y también lo enseñemos con nuestras palabras, con nuestras obras y con nuestros testimonios. De Dios es el poder. En el libro de Salmos también, el capítulo número 145, capítulo número 145, a este mandamiento de darle a Él el poder, hay una respuesta de compromiso con este mandamiento. Leamos el versículo número 6 del capítulo 145. El versículo número 6. Todos. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Los hombres hablarán del poder de los hechos estupendos de Dios. ¿Pero qué debo hacer yo? Publicar su grandeza, hacerla notoria. Normalmente las personas se publican a sí mismas a través de lo que se llama su imagen. Buscan el mejor perfil para crear un impacto en la persona que los observa, o en aquel o aquella que quiere ser observado o mirado o atraído o alabado. El Señor nos dice en su palabra: y yo publicaré ¿qué? Su grandeza. ¿Cuántos publican hechos y cosas de otros hombres, de otras personas? Y se toman su tiempo, especialmente los que lo hacen vía internet, buscan, cuadran, seleccionan, y lo que le dan es propaganda a lo que otro ha dicho. Mas aquí dice la palabra de Dios: y yo ¿qué? Publicaré ¿qué cosa? Tu grandeza, la grandeza de Dios. Dios da el poder y Él manda que nosotros publiquemos su grandeza, y es un compromiso. Leamos en el Nuevo Testamento unos hombres a quienes Dios le dio poder. Y comenzamos primero con los ministros, porque es a los ministros a quien Dios ha puesto como testigos de hacer este mandamiento, de darle a Él el poder. Leamos en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo,
Y de inmediato viene a la mente de nosotros los apóstoles. Leamos en el capítulo número 10, el versículo número 5 y el versículo número 8. Leamos primero el 5 para mirar qué les encomendó a quienes. Si leemos los versículos 2 y 4 están los nombres de los apóstoles, y en el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Ahora el 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ese poder que se recibía, ¿cómo se debía administrar? De gracia. Se tenía que cobrar, pagar, dar un porcentaje, porque hay que ayudar. No. De gracia recibisteis, dad de gracia. Un poder dado para ser ministrado de gracia. Fue dado por gracia y se ministra por gracia. Ahora leamos en Lucas capítulo 9, el versículo número 1. Lucas capítulo 9, el versículo número 1 dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué les dio el Señor? Poder, poder, poder y autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los demonios. ¿Quedó algún demonio por ahí excluido? No. El poder era sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Muy bien. También Dios envió, el Señor Jesús envió otras personas conocidas como los 70. Leamos en el capítulo 10, ahí vecino del capítulo 9, vamos a leer en el versículo número 7. Lucas capítulo número 10, el versículo número 7. Dice la escritura: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Iban a salir, iban a hacer una tarea, iban a vivir en casas desconocidas. Y así hicieron la tarea. Cuando regresaron, ¿qué noticias trajeron? Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún, ¿quiénes? Se nos sujetan en tu nombre. La autoridad fue dada a los apóstoles, mas estos regresan diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En qué nombre se sujetaban los demonios? Note que estas 70 personas tuvieron la experiencia de ver que los demonios quedaban sujetos al nombre del Señor Jesús. Leímos en el libro de Salmo que de Dios es el poder, y yo publicaré tu grandeza. Aquí están estos 70, declarando que el poder que habían ministrado les había correspondido enfrentar personas que estaban poseídas de demonios, y cuando tomaron el nombre del Señor, invocaron el nombre del Señor Jesús, dice que los demonios se sujetaron. Ellos venían con la noticia, la experiencia vivida de que
seres poderosos, invisibles, que ejercen dominio sobre las personas, se sujetaban en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús estaba vivo, estaba en la tierra, mas Él no había ido con ellos. ¿Quién había ido con ellos? Su nombre, su nombre. Y estos regresan diciendo, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué? Mire la diferencia. Cuando se da un testimonio, se tiene que decir la verdad. Y también se tiene que decir quién es el que lo hace. Y también se tiene que identificar a través de quién lo hizo Dios. Mas no es importante ni relevante ante el Señor el instrumento, sino quién lo hace en el instrumento. ¿Qué dijeron ellos? Se nos sujetan en tu nombre, ¿quiénes? Los demonios. ¿A quién se sujetaban los demonios? A los 70, a los 70. Mas no que los 70 por esta autoridad dijeran, eso soy yo, Dios me usó. No, se sujetan en el nombre de ¿quién? De Cristo. Que nos quede eso entendido, hermano. Le pasó a ellos, le pasó a los apóstoles, le seguirá pasando a todos los que creen. Leemos ahora en la iglesia primitiva a dos personas. Tomemos estas dos personas que se llaman Pablo y Bernabé. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, estamos hablando que de Dios es el poder y dad a Jehová el poder. El poder. Hechos 14, versículo 27. Regresa el apóstol Pablo con Bernabé de su primer viaje. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, que Dios los había encomendado a una obra a la cual los había llamado. La iglesia había orado por ellos, les había impuesto las manos y los habían enviado. En ese primer viaje fueron a Chipre. También fueron a Antioquía de Pisidia. Fueron a Iconio, a Derbe y a Listra. Y cuando regresaron de ese viaje, las noticias están en este capítulo 14, en el versículo 27. Dice, habiendo llegado y reunido, ¿a quién? A la iglesia. Refirieron que cuán grandes cosas había hecho ¿quién? Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué fue la referencia de su viaje a la iglesia? Cuán grandes cosas había hecho Dios. Dios. No nosotros con Dios, sino Dios con ellos. Dios con ellos. Y la ponen en una expresión que dice, cuán grandes cosas. Dios es exaltado en las palabras, cuán grandes cosas. Ahora en el capítulo 15, suben a Jerusalén. El versículo número 13 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y el versículo 4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, ¿por quién más? Y los apóstoles, ¿y quién más? Y los ancianos, y refirieron todas las cosas
que Dios había hecho con ellos. Por donde quiera que iban pasando y a donde quiera que iban llegando. En Jerusalén estaba la autoridad de los apóstoles, los ancianos y la iglesia. Y a ellos también les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Cuál es la constante? ¿Quién es el hacedor de las cosas? Dios. Dios. No dice Pablo y Bernabé, sino ¿quién? Dios. Dios las había hecho. Cosas grandes. Las había hecho Dios. Sigamos adelante en este capítulo y veamos el versículo número 12. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban, ¿qué cosa? Todos, cuán señales como grandes, maravillas como grandes. ¿Quién las había hecho? Dios. Dios es el que es reconocido en medio de la iglesia, en medio de los ancianos y de los apóstoles. No fui que yo las hice, es Dios hizo las grandes señales. Dios hizo las grandes maravillas. Y esas maravillas las habían recibido los gentiles, aquellos a quienes habían sido enviados para predicarles el evangelio. Aquellos conocieron las maravillas de Dios, conocieron las señales de Dios. No conocieron las señales de Pablo ni las señales de Bernabé, sino las señales de ¿quién? De Dios, de Dios. Hombres mediante los cuales Dios hizo, ¿qué hizo? Cosas grandes. ¿Y qué más hizo? Señales grandes. ¿Y qué más hizo? Maravillas grandes. Todo ministro, todo hombre, toda mujer que predique el evangelio, Dios espera que haga lo mismo que hicieron estos. Que el hacedor de las maravillas es Dios. El hacedor de las cosas grandes es Dios. El hacedor de las señales grandes es Dios. No somos nosotros, es Dios. Ahora miremos en el capítulo número 19. Aquí ya no está Bernabé, está Pablo y está Silas. Capítulo 19. En Éfeso. Leamos capítulo 19, el versículo número 11. Capítulo 19, versículo número 11. Todos, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué hacía Dios? Milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Entre estos milagros extraordinarios que Dios hizo, están los enunciados en el versículo 12. Los paños o delantales del cuerpo de los enfermos se la llevaban a Pablo, ¿verdad? Y después, cuando se las devolvían a las personas, ¿qué dice? Las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Por eso dice milagros extraordinarios, porque era la misma ropa o el paño del enfermo o del poseído de los demonios. Y dice la Biblia
que cuando se llevaban esos paños a ellos, las enfermedades, ¿qué dice? Se iban y los espíritus, ¿qué? Malos salían. No había un exorcismo que Pablo dijera, ahora en este paño va la salud y va la liberación. No. El que hacía los milagros, ¿quién era? Dios. Dios. Y ahora usted no diga, yo también voy a coger un paño. Yo también voy a pedir un delantal. Tráemelo para acá que le voy a orar. ¿Quién era el que hacía los milagros? Dios. ¿Era Pablo? Dios. No se equivoque. No se equivoque. El que hacía los milagros extraordinarios es Dios. Es Dios. No que Pablo se inventó ese nuevo método para esos efesios que eran bien terribles. El apóstol Pablo dice que cuando estuvo en Éfeso batalló contra fieras. No era que le salieran un poco de leones o panteras, no, era el carácter de algunos personajes de Éfeso. Y allí el Señor hizo los milagros extraordinarios. ¿Qué uso de Pablo? La mano. Léalo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fue lo único que Dios usó para hacer los milagros. Dios decide qué va a hacer. Dios decide cómo lo va a hacer. Él decide hacerlo. Y aquí está el apóstol Pablo reconociendo que todos esos milagros extraordinarios los hizo ¿quién? Dios. Dios. No dijo, el Señor me usó. Mira, la mano mía está bendita, ve. Mírala, ve. No. Él sabía que el que lo hacía era Dios. Ahora vamos a mirar en Hechos capítulo 21, en el versículo número 19. Hechos capítulo 21, el versículo número 19. El apóstol Pablo regresa nuevamente a Jerusalén y se reúne con los hermanos. En el versículo 18 dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó ¿cómo? Una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Qué ministerio le había encomendado el Señor? Recordemos, en Hechos 13, que fueran a predicar el evangelio, que hicieran la obra del Señor, ¿verdad? Y Dios usó de él al hombre. Dios tomó al hombre y también tomó al ministerio que le había encomendado, pero todo lo hacía Dios, tanto en el ministro como en el ministerio. Ponga atención. Él, por el don de su gracia que pone en cada uno de nosotros, hace las cosas en el ministro y también hace las cosas por el ministerio. Porque el ministerio es el llamado para el servicio, la dedicación para hacer una tarea específica. Y él le cuenta a Jacobo y a los ancianos, una por una, las cosas que Dios había hecho en donde, entre los gentiles, por su ministerio, por el ministerio que le había entregado. No porque él fuera Saulo de Tarso, no porque él fuera el más aventajado, no porque él fuera
el que tuviera mayor conocimiento. Era por el ministerio que Dios le había entregado, que el Señor había hecho todas esas cosas entre los gentiles. Y aquí se añadieron muchas iglesias, como la iglesia de Éfeso, si echamos una vista para atrás, las iglesias de Macedonia, las iglesias en Grecia, entraron Tesalónica, entró Berea, entró Filipo, entró Corinto, entró Atenas, entró Cencrea. Allí Dios hizo, allí Dios se manifestó, allí Dios se dio a conocer en todas las cosas para bendición de esos nuevos creyentes. Recuerde que el propósito de Dios es que los creyentes sean edificados, no que el ministro sea exaltado. El propósito de Dios es que todo aquel que recibe la administración sea edificado en el poder de Dios, no que ponga la mirada en el ministro de Dios. Y si no prediques, hermano, yo fui a perder mi tiempo a la iglesia. Predicó uno que me estaba durmiendo. No fui al culto. Me enteré que iba a predicar la pastora. Y a mí no me gusta leer la Biblia. Y ya pones a leer la Biblia. Yo mejor me voy cuando no la enuncian y yo la oigo y se acabó. No, mi hermano. El propósito es que el que oye, aquí dice los gentiles, las iglesias de los gentiles fueron edificadas mediante lo que Dios hizo. Aleluya. Porque Dios hace las cosas para edificación y para bendición de nuestras vidas. Pasemos ahora a la iglesia de Corinto. En el capítulo número 12 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. La palabra de Dios nos da testimonio que las mismas señales que Dios le dio a los apóstoles, ¿dónde se las dio? En lo que leímos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10 y en Lucas capítulo 9. Esas mismas señales que les dio a los apóstoles cuando Él estuvo en la tierra, esas mismas señales se cumplieron en la vida del apóstol Pablo. Leamos el versículo número 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ellos no necesitaron, escuchen bien, que fuese desde Jerusalén uno de los apóstoles que habían conocido al Señor hasta Corinto para que Dios hiciera las señales que estaban enunciadas en Mateo 10 y en Lucas 9. No. Recuerden que de Dios es el poder. Él había encomendado al apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo estuvo en Corinto, él les dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Lo mismo que Dios había hecho en los apóstoles y en los 70, lo había hecho con el apóstol Pablo en Corinto. Dios es el que hace, hermanos. No son las personas, es Dios. Dios a través de las personas. No es que mi hermano, ese si tiene un poder, lo tenemos que invitar acá para que se haga lo mismo. ¿De quién es el poder? ¿De quién es el poder? Las iglesias de Corinto no tuvo que invitar a ninguno de los 12 apóstoles para que Dios
hiciera en medio de ellos las señales, los prodigios y los milagros. Porque el que lo hace es ¿quién? Dios. Dios es el que lo hace. Y ahí estaba el apóstol Pablo recordándole a esta iglesia que ellos no eran menos que las otras iglesias, porque Dios había hecho lo mismo en ellos, lo mismo que hizo en Judea, en Galilea, en Samaria, lo había hecho con ellos. Leamos ahora en 2 de Corintios, en el capítulo número 3. 2 de Corintios, capítulo número 3. Y esto es para todos nosotros. Versículo número 5. 2 de Corintios, capítulo 3. El versículo número 5 dice: no que seamos competentes por ¿quién? Por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que ¿qué? Nuestra competencia proviene de Dios. ¿Quién es el que nos hace competentes? ¿Quién es el que nos hace competentes? Ahí estaba el apóstol Pablo, un hombre erudito, con un conocimiento profundo de la ley judía, un hombre celoso de su religión. Pero aquí estaba diciendo: no somos competentes por nosotros mismos, no es por nuestras habilidades, no es por nuestras competencias, no es por nuestras destrezas, no es por nuestro conocimiento. La competencia que tenemos nosotros proviene ¿de quién? De Dios. Y ahora leamos el versículo 6, el cual nos hizo como ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. Nuestra competencia proviene de Dios por su Espíritu, por su Espíritu. No es por ningún conocimiento ni experiencia humana especial, es por Él. Por Él, Él declara toda nuestra competencia. Y por eso nosotros, hermanos, los que vivimos en este tiempo, los que por la gracia de Dios estamos en su presencia para servirle, también debemos hacer lo mismo, estar en el mismo espíritu. No somos competentes por nosotros mismos. ¿De dónde proviene nuestra competencia? De Dios, de Dios. No diga, gloria a Dios, mi hermano, que déle la gloria a Dios, que el Señor me usó. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Hermano, qué hermosa esa predicación. Dele la gloria a Dios, dele la gloria. Que el Señor me siga usando así. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y yo le tengo una noticia. Dios no comparte su gloria con nadie. Así que si usted está intentando robársela, está en problemas. Porque Él no comparte su gloria con nadie. La gloria le pertenece a Él y el poder le pertenece a Él. Vaya sacando sus cuentas en su mente y vaya mirando cuánto de lo que usted tiene, que ha recibido de Dios, usted se ha envanecido, se ha llenado de gloria, se ha robado la gloria. Aquí está la palabra de Dios. Y son hombres que conocieron a Dios, que lo vieron. Como dice el apóstol Juan, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos tocaron al Señor porque el Señor se hizo hombre. Mas ellos supieron que la gloria y el poder le pertenecen a Dios. Que esa cantidad de poder sobrenatural que recibieron de Dios, esa medida abundante, provenía de Dios, le pertenecía a Dios, y que eran apenas depositarios de ella para ministrarlo, no para que la gente
los amara, los adorara, los reconociera, hablaran maravillas de ellos. No, era para que el poder se le diera a Dios, al que es dueño del poder. Romanos capítulo 15, versículo número 18 y 19. El apóstol Pablo dice a la iglesia en Roma, lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho. Ya lo leímos la vez pasada en cuanto a la gloria y hoy lo volvemos a leer en cuanto al poder. Romanos capítulo 15, versículo 18 y 19. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho. ¿Quién lo hizo? Cristo. Por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. ¿De qué habla Pablo? De lo que había hecho ¿quién? Cristo. Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Palabras, obras, con potencia de señales y prodigios, ¿en qué? En el poder del Espíritu de Dios. Ni siquiera las fuerzas eran de Pablo. Ni siquiera la energía era de Pablo, la fortaleza era de Pablo. Dice, en el poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que lo hace. Es el Espíritu de Dios el que lo crea. Es el Espíritu de Dios el que lo ministra. Es el Espíritu de Dios el que lo manifiesta. No somos nosotros. Algunos dicen, yo quisiera ser como Pablo. Mas aquí tenemos al apóstol Pablo. ¿Qué está haciendo él? Dándole el poder a Dios. Esa cantidad de poder, esa gracia, él reconoce que viene de Dios y que él solamente era un siervo al cual Dios había escogido para hacer eso para los gentiles. Dice, para que los gentiles obedezcan a Dios. Por eso he hecho eso. No es porque tú eres el mejor, no es porque tú eres el más, no es porque tú eres la más, es Dios hace eso para que los que no le conocen obedezcan a Él. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Exaltarte a ti? ¿Ponerte en un pedestal? ¿Que la iglesia allá afuera sepa que aquí hay tantos como tú? No. El apóstol Pablo dice, para obediencia, para que los gentiles, los que no conocen a Cristo, obedezcan a Dios. Para eso es que Él lo hace, para que otros vengan a Él, para que otros le conozcan, para que otros sean salvos. Para eso lo hace. Leamos ahora en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo número 3. Y esto se tiene que grabar en la mente de todos nuestros hijos, nuestros pequeñitos, que están viendo mucha televisión y muchos videos y muchos videoclips donde saltan a los hombres, entre comillas, que son siervos de Dios. ¿El poder de quién es? ¿Quién debe recibir el poder? Dios. Efesios capítulo 3, el versículo 7, dice, del cual fui hecho ministro, ¿por qué? Por el don de la gracia que me ha sido dado, según que la operación de su poder. ¿De quién es el poder? De Dios. ¿Qué había recibido Pablo? ¿Qué había recibido? La operación de su poder. Y esa operación del poder la había recibido porque él hizo algún mérito. No. ¿Por qué lo hizo Dios? Por el don de la gracia. Ni siquiera, hermanos,
la aptitud con P, ni siquiera la capacidad humana sirve. Ese poder que opera en nosotros ha sido dado ¿por qué? Por el don de la gracia. Por gracia. Por gracia. Recuerda lo que es por gracia. No porque tú tengas más. No, es por el don de la gracia. Por la gracia de Dios opera ese poder en nosotros. Por su don. Gratis. Gratis. Sin merecerlo. No hay ninguna cualificación humana que satisfaga la santidad de Dios para escogernos. No, es por el don de la gracia, por su gran amor en Jesucristo que nos escogió. Pero no es porque nosotros lo merezcamos, ni tengamos alguna cualificación humana. Es por su gracia, por el don de la gracia. Él dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Si somos siervos de Dios, ¿es por qué? Por el don de la gracia. Ese poder que actúa en nosotros, ¿es por qué? Por el don de la gracia. Aquí está el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia, a toda una iglesia, que somos ministros por el don de la gracia. Y ese poder que opera en nosotros es por el don de la gracia, porque Dios lo ha puesto, la gracia de Dios. Leamos ahora en Colosenses capítulo 1, el versículo número 29. Colosenses capítulo 1, el versículo número 29. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Versículo 29 de Colosenses, dice, todos para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿De quién es la potencia? ¿Para qué sirve la potencia de Dios? Para trabajar. Ni siquiera el trabajo lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Volvamos a leer otra vez, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Con qué fuerzas trabajamos? Con la potencia de Dios. Con la potencia de Dios es que podemos trabajar. Y es su voluntad que esa potencia actúe como poderosamente en mí. Esa es su voluntad. Así que si en un momento dado parecemos supermujer o superhombre, ¿quién es el que lo hace? Dios. ¿Cómo lo hace? Con la potencia de Él actuando poderosamente en mí. Hay algo de nosotros para cogernos un pedacito del pudín. Y si usted andaba pellizcando la torta, arrepiéntase. Arrepiéntase. ¿Por qué qué? Esa potencia de quién es? De Dios. ¿Y qué hace Dios con su potencia? Actúa poderosamente en mí para que yo trabaje y luche. ¿Con qué voy a trabajar y a luchar? Con la potencia de Dios, que actúa ¿qué? Poderosamente en mí. Aún nuestro trabajo que hacemos para Él y la lucha que tenemos la podemos ganar por la potencia de Dios que actúa poderosamente en mí. Ahora ya conoce cómo es darle a Dios el poder. No decir, ¡ay, poder! ¡Amén! Esa es una expresión de gozo. Mas hoy hemos comenzado a mirar que el Señor les dio poder a los apóstoles y ellos reconocieron ese poder.
se lo dieron a Él. No permitieron que nadie, ni en ninguna circunstancia, se les atribuyera un pedacito de poder. Reconocieron que Él lo hizo en ellos, que lo hizo con ellos, que lo hizo a través de ellos, pero que el que hacía todas las cosas es Dios. Es Dios. Y si trabajamos y nos ven bien poderosos, y yo no me explico que usted cómo hace, tiene que decir que es la potencia de Dios que actúa poderosamente en mí. O con un versículo que yo me inventé, es con las de Dios, porque las mías hace rato se acabaron. Hace rato. Y eso no es falsa humildad, es de reconocer que Dios es el que da el poder. Bueno, hemos estado introduciendo, porque esta es la introducción a este mandamiento glorioso de darle a Dios el poder. Y yo pienso que nosotros podemos hacer una suma, una resta, una división y una multiplicación en nuestro ser y tomar todo lo que somos en Él y lo que Él nos ha dado en el ministerio y de verdad disponernos a darle la gloria a Él, a darle el poder a Él, a reconocer que todo, si usted echa las cuentas desde el día que usted se convirtió hasta este momento, todas las cosas poderosas, todas las cosas grandes, todos los milagros, todas las grandes señales que Él ha hecho, no ha sido usted ni por mi cualificación, no, es por su gracia, por el don de la gracia. Y si esto está en nosotros, hermanos, todo el que venga por la gracia de Dios a recibir la administración, conocerá a Dios en su poder, conocerá a Dios en su potencia, conocerá a Dios en su gracia, y usted lo dejará de cara con Dios. No lo dejará de cara con la hermana Flor, con la pastora, con la maestra, no, de cara con Dios. Hemos hecho este paseo bíblico y todas estas iglesias fueron dejadas en las manos de Dios por la administración de estos hombres que les presentaron fue a Dios, no a ellos, para ellos, sino a Dios que operaba en ellos. Y es lo que nosotros también tenemos que seguir haciendo. Cuando usted pase por un lugar, no quede su nombre, sino el nombre de Dios, lo que Dios hizo, amén, lo que Dios hizo, lo que Dios ministró. Y si ni siquiera se aprende en su nombre, mejor, porque el único que debe recibir el poder es el dueño del poder, que es Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres el Todopoderoso. Has dado tu mandamiento, Señor. Que te demos el poder a ti, Dios mío. Padre, gracias porque tú nos has dado la facultad y la potestad. Nos has dado el poder. Nos has dado un don. Nos has dado una medida de gracia. Gracias, Señor, porque por tu divino poder, oh Señor, y en tu nombre, Señor, son hechos señales, milagros, prodigios, maravillas, sanidades, resurrección de muertos, Señor, liberación de los que están bajo el poder de los demonios. Gracias. Gracias, Señor, porque ese es tu propósito eterno en tu plan de salvación para los hombres que no te conocen, Señor, los que no saben de ti, Señor, y nos has llamado a nosotros
para tú hacer en nosotros, Señor. Para tú, Señor, manifestarte en nosotros, Señor. Para que sean salvos, para que vengan a la obediencia, para que te conozcan a ti, Señor, para que reciban misericordia, Señor. Te doy las gracias, porque tuviste nuestro nombre en tu memoria, Señor. Gracias, Padre, porque no merecíamos, ni merecemos todavía nada. Gracias porque aún para hacer este trabajo, has traído tu potencia a actuar poderosamente en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en esta lucha, Señor, tienes dispuesto tu potencia, Señor, para que nosotros, Señor, podamos luchar con tu potencia, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Gracias por cada niño que oye, por cada adolescente, Señor, que van en busca de poderes, poderes que les ofrecen, Señor, oh Padre Santo, a través de la magia, del encantamiento, Señor, a través de seres sobrenaturales, Padre Santo, encarnados, oh Dios mío, en carros, encarnados, oh Señor, en vehículos, Padre Santo, encarnados, oh Señor, en objetos, Padre Santo, porque tú quieres, Dios mío, que ellos conozcan que tú eres el que tienes el poder, el verdadero poder, Señor. Gracias. Has traído tu palabra, Señor, para levantar un vallado en sus corazones, Padre. Has traído tu palabra, Señor, para traerlos a ti en la verdad tuya, Dios mío. Has traído tu palabra, Señor, para que conozcan y sepan que tu poder, oh Señor, es para bendición, no para enaltecer a los hombres, ni para ejercer dominio sobre los demás, Señor. Tu poder, Señor, es para salvación. Tu poder, Señor, es para edificación, Dios mío. Gracias por los padres que están aquí, por los ancianos, Padre, que escuchan tu palabra, Dios mío. Ellos pueden, Señor, ministrar, oh Padre, con la verdad tuya a su familia, a sus hijos, sus nietos, Padre Santo, para que sean la luz iluminando, Señor, el entendimiento de cada miembro de la familia, Dios mío. Gracias por los hombres y mujeres que tú has llamado al santo ministerio, Señor, para servirte como ministros de un nuevo pacto, Señor. Que sepan y entiendan, que sepan y conozcan, que sepan y hagan, Señor, que el poder te pertenece. El poder es tuyo, Señor. El poder no es nuestro, sino tuyo, Señor. El poder lo has dado, Señor, para servir de bendición a los que no te conocen, para servir, Señor, como instrumento de justicia, Padre, a los que están perdidos, para edificar, Señor, tu iglesia, Padre, no para que nosotros seamos reconocidos ni engrandecidos, ni que nosotros nos enseñoremos, Padre, de ninguna persona, Padre, ni tomemos ocasión, Dios mío, de ejercer dominio sobre la voluntad del hombre, reclamando una gratitud, reclamando, oh Padre Santo, una obediencia, sino guiarlos, Padre, guiarlos a tu poder, a tu presencia, a tu nombre, a tu potestad, Dios mío. Gracias te doy, porque has traído tu palabra, Señor, para que nosotros, oh Padre Santo, seamos nutridos con ella, Dios mío, para que conozcamos la esencia tuya, Señor, y podamos, oh Padre Santo, agradarte con nuestro servicio, agradarte con nuestro ministerio, dándote a ti el poder que solo tú mereces. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Estamos despedidos.